Buenos días. ¿Qué habíamos hecho la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Exactamente, habíamos visto el radio Schwarzschild, le habíamos calculado la masa del agujero negro supermasivo y habíamos visto en general cómo se mueven las estrellas en la galaxia. Habíamos visto pues esa parte, es una parte muy exótica y es muy importante, como vamos a ver ahorita entonces cuando estemos hablando precisamente de esta parte de la formación y la evolución de las galaxias, los agujeros negros supermasivos. Es de hecho algo que está relacionado con la figurita que tengo ahí en esa primera diapositiva. Juegan un papel importante en el proceso de formación y de evolución de las galaxias, porque como vamos a ver ahorita, las galaxias se forman por acreción de gas en el interior de los halos de materia oscura. Los halos de materia oscura funcionan como catalizadores que ayudan a que el gas caiga en el interior de esos halos de materia oscura atraídos por el campo gravitacional de esos halos de materia oscura, y ellos forman las estrellas. Pero los agujeros negros que se hospedan en el interior de esas galaxias producen un efecto que nosotros en astrofísica llamamos feedback, como una retroalimentación energética que le provee el agujero negro a la galaxia, calentando el gas y suprimiendo completamente el proceso de formación de estrellas. Como vamos a ver ahorita, les voy a mostrar exactamente las simulaciones de donde salieron estas figuritas, de tal manera que aquí estamos resumiendo un conjunto de procesos bastante importantes que pasan en el interior de las estrellas mientras que ellas están interactuando. El primero de ellos es el proceso de interacciones entre las galaxias mismas. Las galaxias interactúan y la forma como evolucionan depende directamente de la manera como ellas interactúan. Como muy probablemente cada galaxia tiene un agujero negro supermasivo en su centro, la forma como se da esa interacción y la forma como van a comportarse los resultados finales de esa interacción dependerá de si hay o no hay un agujero negro supermasivo en el centro de esas galaxias, y depende de la manera como evolucionen esos agujeros negros alrededor de sí mismos. Por ejemplo, terminar teniendo el gas completamente caliente y suprimiendo el proceso de formación de estrellas, y terminando con una cosa que no necesariamente tiene que formar mayor cantidad de estrellas. Y este tipo de estructuras, que son brazos de marea, puentes de marea, todos son detritos sobrantes del proceso de formación de las galaxias, son lo que nosotros ahorita en la actualidad utilizamos precisamente como evidencia para soportar estas teorías. Entonces, hoy vamos a cerrar el capítulo de astrofísica galáctica para que arranquemos entonces la próxima semana, después de que hagamos el test con las cosas de cosmología. Vamos a hablar entonces un poco acerca precisamente de cómo evolucionan y cómo se forman las galaxias. A esto, de hecho, vamos a volver al final del curso, porque nosotros vamos a agarrar luego cosmología, vamos a estudiar la evolución del universo, cómo se forma, cómo se da la expansión, cómo se da la evolución de las cosas que hay en el interior, y las cosas que hay en el interior del universo son galaxias. De tal manera que vamos a volver exactamente a esta misma situación, de tal manera que muchas de las cosas que vamos a ver hoy van a estar pendientes para la mitad final de la próxima parte del curso, y muchas de las cosas que vamos a ver hoy las vamos a volver a discutir en la segunda parte del curso, porque hay que contextualizarlas con relación a la parte cosmológica de todo este escenario. De tal manera que hoy no va a ser el último día que vamos a hablar de este asunto. Entonces, el problema es bastante complejo. El problema es bastante complejo porque tenemos un montón de cosas por explicar. Entonces, en principio, si usted quiere proveer un modelo que sea capaz de explicar la formación de las galaxias, ese modelo tiene que ser capaz de explicar las observaciones. Entonces, en principio, usted sabe que hay galaxias elípticas, espirales y regulares. Entonces empieza, usted tiene que ser capaz de proveer un modelo que sea capaz de explicar la existencia de 3 tipos distintos de galaxias y 3 tipos bastante distintos de galaxias. Tiene que ser capaz, su modelo tiene que ser capaz de explicar, por ejemplo, la estructura de la Vía Láctea. Es decir, tiene que ser capaz de
demostrar que las galaxias espirales se forman teniendo un bulbo central, una distribución discoidal, un halo estelar y de estar metidas dentro de un halo de materia oscura. Su modelo tiene que ser capaz de explicar, por ejemplo, las relaciones que veíamos cuando hablábamos de las propiedades de las galaxias, cuando hablábamos de las relaciones de Tully-Fisher, por ejemplo. Su modelo tiene que ser capaz de explicar el hecho que el gas en una galaxia espiral está mayoritariamente puesto ahí en el disco de la galaxia. Y tiene que ser capaz de explicar que las galaxias elípticas no tienen, comparativamente hablando con las espirales, tanto gas frío y que no forman entonces tantas estrellas. Tiene que ser capaz de explicar los colores de esas estrellas y los colores de esas galaxias. Tiene que ser capaz de explicar un montón la cantidad tan impresionante de gas que hay en las galaxias irregulares, por ejemplo. Y tiene que ser capaz de explicar detalles finos. Es que si el modelo funciona, tiene que funcionar para todo. De tal manera que el mismo modelo tiene que ser capaz de explicar, por ejemplo, porque el disco de la Vía Láctea tiene 3 componentes. Un disco delgado joven, un disco delgado viejo y un disco grueso. De tal manera que todo tiene que estar soportado exactamente por el mismo modelo. De tal manera que el problema que tenemos en las manos es realmente un problema grande, es un problema serio, porque usted tiene que explicar con un solo modelo un montón de cosas, el contenido químico, todas las propiedades observacionales, absolutamente todas las propiedades observacionales que hemos discutido hasta ahora de las galaxias tienen que encajar perfectamente en este modelo. Eso hace que el problema sea una cosa complicada, muy complicada. Si a eso le sumamos que las galaxias realmente se forman en el escenario cosmológico, se forman en el universo como tal, usted tiene que saber o tiene que entender cómo es que evoluciona el universo como tal, para poder ser capaz de describir y de responder con precisión a todas esas preguntas asociadas a las observaciones, de tal manera que además de los problemas impuestos por las observaciones sobre las galaxias, usted tiene que ser capaz de poner ese modelo en un escenario en el que el universo es el escenario como tal y tiene que ser capaz de describir la evolución del universo. Eso es un problema, eso es un chicharrón impresionante. Es un chicharrón impresionante al que solamente en los últimos años se le pudo empezar a dar solución. Solamente hasta hace 20 años más o menos el proceso de formación de galaxias como tal, como nosotros lo concebimos ahora, empezó a cuajar, básicamente por 2 o 3 razones. La primera es que eso no se puede resolver a mano. Si bien uno puede escribir un conjunto de ecuaciones que le ayudan a calcular las cosas, y nosotros la semana pasada hicimos calculitos parecidos a los que uno puede hacer, ese problema no se puede resolver analíticamente, porque es bastante complicado. Entonces uno puede proponer modelos y poner esos modelos en forma de ecuaciones, pero resolver todo ese paquete de ecuaciones es un problema matemático impresionante. De tal manera que eso no se puede resolver a mano y se necesitan entonces herramientas para hacer eso. Esas herramientas son los computadores. Y solamente en los últimos 20 años se ha tenido el poder computacional suficiente para poder realizar las simulaciones que nos permitan resolver esas ecuaciones. Antes de 20, 30 años, antes de 20, 25 años, era básicamente imposible pretender resolver esas ecuaciones con las características que lo hacemos ahora. Simplemente porque no había cómo, físicamente no había el requisito técnico, lo que hablábamos en algún momento. Teníamos la información y los resultados que teníamos porque no disponíamos de más herramientas o de mejores herramientas. Segundo lugar, porque las observaciones también eran bastante limitadas. Recuerden que este problema de la astrofísica galáctica no tiene más de 90 años. Las observaciones de buena calidad empiezan a aparecer después de finales de 1970, después de finales de los 70. Finales de los 70 se pueden hacer mediciones de curvas de rotación, a mediados de los 80 se empiezan a hacer mapeos de galaxias, de materia, de tal manera que tenemos mucha estadística. Y solamente básicamente en los últimos 10 años, inclusive en los últimos 5 años, se pueden hacer observaciones del universo a grandes distancias. Recuerden que mirar el universo a grandes distancias es mirar el estado de las galaxias en el universo cuando ya serán jóvenes. El modelo evolutivo se establece de tal manera, como nosotros definitivamente no podemos esperar 2.000 millones de años a ver cómo evoluciona una galaxia, o 3.000 millones de años a ver cómo evoluciona una galaxia. Lo que tenemos que hacer es mirar diferentes galaxias en diferentes estadios evolutivos y construir un modelo. Así como si usted fuera un alien que viene a la Tierra y viene durante una hora. Usted durante una hora, siendo un alien en la superficie de la Tierra, no puede ver cómo evoluciona la gente, porque la escala temporal en la que las personas evolucionan desde el orden de 50 a 100 años.
Lo que hace el alien es tomar un montón de fotos a todos los objetos que observa. Entonces alcanza a tomarle fotos a niños, a jóvenes, a adultos, a viejitos, a bebés, a señoras en embarazo, y con todo eso, de alguna manera, con algunos otros argumentos, construye una teoría sobre la evolución del hombre. ¿Ya? Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros no podemos esperar 2.000 millones de años, 3.000 millones de años, 5.000 millones de años, 12.000 millones de años a ver cómo evoluciona una galaxia. Lo que hacemos es mirar cómo están las galaxias en diferentes estadios evolutivos, y con esas fotografías construimos entonces un modelo teórico. El problema es que entonces necesitamos conseguir las fotografías, y ya habíamos visto entonces que tomar fotografías de galaxias a alto redshift, a grandes distancias, es muy complicado. Solamente recientemente con los telescopios grandes, con VLT, con Gemini, con Subaru, que son telescopios grandes, con buenos detectores, con buenos instrumentos, se ha podido adquirir información suficiente de buena calidad para entonces justificar esos modelos, que no sea que estamos utilizando observaciones chuecas, y obviamente el modelo que terminamos proponiendo es un modelo chueco, simplemente porque las observaciones que tenemos están viciadas. Últimamente entonces, uno de los campos de la astrofísica en los que más se ha trabajado ha sido precisamente este de la evolución de las galaxias, porque ahora es cuando empezamos a tener información. Y faltan un montón de cosas. Yo les puedo contar la historia como si ese problema estuviera resuelto. Y en efecto ese problema no está resuelto. Hay un montón de cosas, un montón de asuntos en la teoría, un montón de suposiciones que están sin verificar, y detalles que se necesita corroborar, que se necesita entender más, que están todavía sobre la discusión. Entonces, hagamos inicialmente un resumen de caricatura de cómo es que se da el proceso de formación de las galaxias. Hagamos un resumen de caricatura y luego nos pasamos a mirar pasito por pasito qué es lo que pasa a lo largo de todas esas puntos. Inicialmente entonces, como vamos a ver cuando estemos hablando acerca de la evolución del universo, ustedes saben entonces que el universo está en expansión. El universo estaba inicialmente muy caliente, no es 1 millón de grados, no son 2 millones de grados, no son 10 millones de grados, son 1.000 millones de grados, mucho más que eso. Pero debido al proceso de expansión, la densidad de energía en el interior del universo se reduce y la temperatura del gas se reduce. Es como cuando usted tiene una olla pitadora. Una olla pitadora, la válvula se levanta porque el gas adentro está tan caliente que tiene la fuerza para provocar la expansión de la olla, en este caso levantando la válvula. Una forma de liberar la presión en el gas de la olla es poniéndole una válvula que se levante, u otra es simplemente inflando la olla. Si usted tiene un gas a una temperatura en el interior de una olla y usted súbitamente expande la olla, la temperatura del gas inmediatamente se va a reducir porque la densidad de energía va a disminuir. En el caso del universo pasa exactamente lo mismo. Eso lo vamos a revisar con todo el detalle del gas. Ese gas que se está enfriando en el universo por cuenta de la expansión del universo mismo no está solo. El universo está compuesto de gas, materia bariónica y de materia oscura. Resulta que el gas está caliente y permanece en una temperatura alta, en una condición que nosotros llamamos condición de equilibrio térmico, simplemente porque él puede interactuar consigo mismo y con el campo de radiación, con los fotones, que son los que mantienen caliente el gas. Sin embargo, como hemos discutido varias veces, la materia oscura no interactúa con los fotones. Como la materia oscura no interactúa con los fotones, no interactúa con el campo de radiación, entonces la materia oscura no se calienta. Entonces, mientras que usted tiene el gas a una temperatura extremadamente alta, la materia oscura está fría. Exactamente las mismas condiciones que está ahora, y que estaba mucho antes de que se diera el momento de desacople entre la radiación y la materia, y como va a estar en el futuro. Como esa materia oscura estaba fría, ella podía colapsar sobre sí misma y producir entonces semillitas pequeñitas, grumos pequeñitos, asociados a grumitos de masa de materia oscura, así como cuando uno está haciendo una natilla, que se le forma, usted tiene un tendido continuo, una distribución continua de masa, la natilla, y en ciertos lugares aparecen grumitos. Y si usted no le para bola a esos grumitos, eso empieza a crecer. Lo mismo pasa con la materia oscura. Esas semillitas pequeñitas aparecen en el universo primitivo y empiezan a coalescer, a acrecentar masa,
masa en la forma de materia oscura, de tal manera que esos grumos de materia oscura empiezan a crecer, a crecer, a crecer. El campo de radiación y la materia bariónica, los protones y los electrones, no sienten ese proceso, simplemente porque ellos están muy calientes. Como están tan calientes, el gas no puede caer atrapado gravitacionalmente, pero la materia oscura sí puede. Llega un momento en el que la expansión del universo ha alcanzado valores tan grandes que la densidad del universo disminuye tanto que los fotones pueden viajar libremente a través del universo. Recuerden que les decía, en algún momento hablábamos de que si usted tiene una nube de gas y tiene una fuente de fotones, una fuente de radiación, esos fotones van a interactuar con el material de la nube, de tal manera que eventualmente ningún fotón va a pasar a través. Eso es exactamente lo que le está pasando al universo en esos instantes iniciales. Hay un montón de fotones no producidos por una estrella, sino producidos por la expansión, por la explosión inicial que dio origen al universo. Y esos fotones entonces viajan medio centímetro, de hecho viajan menos que eso, pero viajan una cantidad infinitesimal, una distancia infinitesimal antes de chocarse con otro electrón, antes de chocarse con otro protón, de tal manera que los fotones no pueden viajar libres. Ese choque entre los fotones y los protones y los electrones mantiene a los protones y a los electrones calientes. Y eso es lo que impide que el gas que está contenido en el universo inicialmente se enfríe. Sin embargo, por culpa de la expansión, la densidad del material disminuye. La distancia que hay entre protones y electrones se incrementa y las distancias que alcanzan a viajar los fotones antes de pegarle un cabezazo a otro protón o otro electrón se incrementan. De tal manera que los fotones pueden empezar a viajar libremente a través del universo sin pegarle a las partículas. Eso quiere decir que los protones y los electrones dejan de absorber radiación. Como dejan de absorber radiación, pierden energía y se empiezan a enfriar. Ese momento en el que los fotones y los electrones dejan de interactuar con los fotones se llama el momento del desacople. Y ahí es cuando se forma la radiación cósmica de fondo. Otra vez, lo estoy contando muy rápido porque nosotros vamos a mirar eso con todo el detalle del caso ahorita en un par de semanas. Ahí es donde se forma la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo se forma cuando los fotones definitivamente no son capaces de pegarle otro cabezazo, otro protón, otro electrón, sino que empiezan a viajar libremente a través de todo el universo por cuenta de la expansión. Si el universo no se estuviera expandiendo, eso jamás hubiera pasado. Entonces, la temperatura del universo disminuye, la temperatura del gas en el universo empieza a disminuir. Y cuando la temperatura del gas en el universo empieza a disminuir, el gas puede caer y puede ser atraído por el campo gravitacional de los halos de materia oscura. Miren que ya se habían empezado, antes de que esto pasara, recuerden que les había dicho, los halos de materia oscura ya se habían empezado a formar. Entonces empiezan a aparecer grumitos de materia oscura que en su interior tienen gas. Ese gas que coalesció en el interior de esos halos de materia oscura ha caído en el interior de los halos de materia oscura y se puede empezar a enfriar. Si ese gas que cayó allá adentro se enfría y se pone muy denso, empieza a formar estrellas y empieza a formar entonces las primeras estrellas de las galaxias, estrellas muy masivas, estrellas bastante particulares. Resulta que a través de procesos de interacción como estos grumitos de materia oscura están todos distribuidos por el universo, ¿cierto? Y ellos tienen masa, entonces van a interactuar gravitacionalmente. Y eventualmente, y de hecho muy frecuentemente, esos grumitos de materia van a colisionar consigo mismo, de tal manera que usted tiene dos grumitos de materia oscura de 1 kilo y después de 2 días, cuando ellos interactúan, tiene uno de 2 kilos. Esos grumos de materia oscura, conteniendo unas cuantas estrellas, un poquito de gas, lo que nosotros vamos a llamar protogalaxias, van a empezar a fusionarse y van a empezar a formar cada vez estructuras más grandes. Esos procesos de fusión entonces nos van a llevar de un montón de galaxias pequeñitas a las galaxias que nosotros tenemos en la actualidad, galaxias grandes que se formaron a través del proceso de fusión de esos objetos más pequeñitos. Miren que en el interior de esas galaxias probablemente puede existir un agujero negro. A través del proceso de colisión de esas protogalaxias y de esas galaxias, esos agujeros negros van a terminar incrementando su masa y depositándose en la región central de esas galaxias, dando origen, por ejemplo, al agujero negro que nosotros tenemos en el centro de nuestra galaxia y que creemos que muchas otras galaxias tienen en su centro. Ya en el universo reciente, esto pasa durante todo el tiempo, todo el estadio primitivo de formación de las galaxias. Después de muchas fusiones y muchas colisiones, entonces usted termina formando una galaxia como por ejemplo la Vía Láctea.
como por ejemplo la galaxia Andrómeda, como la galaxia elíptica M87, estructuras como esta. Dentro de esas galaxias entonces pasan cosas distintas, dependiendo de las condiciones en las que esté. Por ejemplo, si esa galaxia tiene un agujero negro supermasivo y ese agujero negro supermasivo puede engullir gas de los alrededores, esa galaxia se va a convertir en un AGN, en un cuásar, una galaxia activa. Una galaxia activa, un cuásar, un AGN, son todo el nombre para el mismo momento, es una galaxia que está hospedando en su interior un agujero negro supermasivo que está engullendo materiales. La diferencia aparece, como vamos a ver ahorita, con los efectos que produce la dinámica de ese material que está cayendo en el interior de ese agujero negro, que produce unas eyecciones de material con una energía impresionante, unas cantidades de radiación en forma de rayos X y ondas de radio impresionantes, todas muy parecidas a las que veíamos, por ejemplo, en el caso de la Vía Láctea, simplemente que mucho más poderosas. Dependiendo de la dinámica de estas colisiones entre las protogalaxias y las galaxias, nosotros vamos a ver que vamos a terminar teniendo galaxias espirales o galaxias elípticas. Y vamos a ver que dependiendo de la dinámica de ese proceso va a haber más o menos gas disponible. Entonces, ese es más o menos el panorama grueso de cómo es que se forman las galaxias. Ya vamos a mirar entonces en detalle cada una de esas partes del proceso. Pero eso es básicamente lo que vamos a discutir ahora. ¿Cómo se forman las galaxias? Las galaxias se forman porque inicialmente colapsan los halos de materia oscura. En el interior de esos halos de materia oscura, cuando el gas en el universo se ha enfriado lo suficiente, cae el gas, ese gas cae gravitacionalmente, atraído gravitacionalmente por los halos de materia oscura y empieza a formar estrellas. Y esas estrellas que se forman ahí forman las galaxias. Luego, esas cositas que tienen un halo de materia oscura y unas cuantas estrellas son protogalaxias. Esas protogalaxias empiezan a interactuar gravitacionalmente, se fusionan y forman estructuras cada vez más grandes, dando pie a la aparición de los objetos que nosotros tenemos en la actualidad, las galaxias grandes que vemos en el universo total. Y ya cualquier variación de objetos que veamos es completamente explicable por variaciones en las condiciones en las que se haya dado la evolución de ese conjunto de... ¿De alguna forma tiene un símil con la formación estelar? En efecto, el asunto es que es un proceso completamente gravitacional, así como el de la formación estelar, con la diferencia que exactamente cuando usted forma estrellas la materia oscura no interviene, mientras que aquí tenemos un catalizador inicial. Si usted quita la materia oscura, si usted no le pone materia oscura al universo, usted no es capaz de formar galaxias. Así que cuando vayan por la noche a rezar de la guarda, díganle gracias por la materia oscura. Porque si eso no hubiera estado ahí al principio del universo, créanme que nada de lo que nosotros observamos ahora, ni nosotros mismos, se hubiera podido formar. Sí, sí. Entonces el agujero negro es materia oscura con alta compatibilidad. Es de lo que sea. Ahorita si quieren volvemos a discutir eso porque vamos a volver a hablar de agujeros negros al final de la presentación. Yo puedo suponer entonces que también existen galaxias de materia oscura. Claro. Yo tengo un mundo oscuro, un universo oscuro y un universo visible. En la misma forma, pues se espera que haya halos de materia oscura desprovistos de galaxias. Es decir, desprovistos de estrellas, porque el halo de materia oscura está ahí per se. Entonces se espera que en efecto haya halos de materia oscura que no estén hospedando ninguna estrella o ninguna cantidad, que no estén hospedando una cantidad notable de estrellas. Es que el problema es eso, usted necesita tener una cantidad suficiente de estrellas para poder ver la galaxia. Entonces, si usted tiene un halo de materia oscura con solamente 5 estrellas a 5 megaparsecs de distancia, no va a haber ello. Pero el halo de materia oscura en efecto está ahí. Se espera eso y se espera la cosa inversa también. También se espera tener galaxias que no tienen materia oscura, se conocen como galaxias huérfanas. Como el grupo de estrellas se comporta dinámicamente similar a la materia oscura, puede pasar la dinámica, como vamos a ver ahorita en las simulaciones, la dinámica de esas interacciones entre galaxias es tan complicada que en una colisión probablemente la galaxia se puede desbaratar, pero desbaratar literalmente hablando en el sentido que las estrellas van moviéndose para un lado y el halo de materia oscura va moviendo para el otro, y usted termina teniendo una galaxia hecha solamente de estrellas aquí y el halo de materia oscura completamente desprovisto.
De manera que las dos situaciones son completamente posibles, tener solamente el halo de materia oscura o tener la galaxia sin ninguna halo de materia oscura asociada. Eso es, como les digo, es una cosa bastante complicada, hay un montón de tuercas y de tornillos que hay que apretar ahí. La observación, entonces, como yo creo que lo hemos mencionado varias veces, la observación más remota que uno puede hacer entonces a la distribución de galaxias, estos no son ni galaxias, a la distribución de estructuras en el universo, lo más primitivo que podemos observar es precisamente este momento, el de la emisión de la radiación cósmica de fondo. Esta es una imagen de ese momento en el que por culpa de la expansión del universo la temperatura decayó y los fotones se desacoplaron del campo de masa y empezaron a viajar libremente a través del universo. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es la distribución de fluctuaciones en el campo de temperatura asociado a las distribuciones de masa en esa región. Estas fluctuaciones en la temperatura, estos punticos, son equivalentes a fluctuaciones en la densidad. Piensen entonces que lo que estamos viendo aquí es una distribución del campo de densidad de estructuras en el universo primitivo, donde lo que aparece en azul son regiones donde la densidad es más bajita y lo que aparece en rojo son regiones donde la densidad es más alta. Miren el montón de cosas que hay. Hay un montón de posibles regiones donde se pueden empezar entonces a formar las galaxias. Esas regiones rojas son precisamente las regiones centrales más densas de las estructuras de materia oscura que se formaron inicialmente en el universo y que ahora están hospedando algún gas que empezó a caer en su interior. Las primeras fotos de las galaxias en el universo serían entonces precisamente estas. El asunto es que, en efecto, la distribución de masa y la distribución de perturbaciones, que es lo que nosotros llamamos aquí, es altamente isotrópica. El universo primitivo era inicialmente completamente isotrópico y homogéneo. Las fluctuaciones que aparecen son cosas pequeñitas, pero pequeñitas. Suponga que usted tiene una superficie de, qué sé yo, una superficie con el área de Colombia, completamente plana, perfectamente plana, pero perfecta es perfecto matemático, y pone una fluctuación del orden de 10 a la menos 6 metros sobre la superficie de esa superficie perfectamente plana. Las fluctuaciones iniciales en la densidad al inicio de todo este cuento eran de ese orden, de una millonésima parte de esa distribución completamente plana, esa lámina completamente plana, ¿ya? Es decir, la densidad de estas estructuras es una millonésima mayor que la densidad promedio de todo esto. Es decir, eso es nada. Pero aún siendo una millonésima por encima de la densidad promedio de masa, es suficiente para que la gravedad entonces empiece a traer masa. Usted dele tiempo a la gravedad y la gravedad trabaja. Ella es lenta, pero trabaja. Precisamente por eso tienen que haber pasado 12.000 millones de años para pasar de tener lo que tenemos ahora de lo que teníamos en este entonces a lo que tenemos en la actualidad. Cuando uno hace simulaciones cosmológicas, esto es por ejemplo una imagen de lo que serían las condiciones iniciales para una simulación cosmológica. Es simplemente una distribución de puntos uniforme. Si uno mira, miren, ¿ustedes ven ahí algún grumo, alguna región del espacio donde hay más densidad que en otro? No, ahí no ven nada. Nosotros, esto es una simulación cosmológica, bastante viejita, creo que hace muchos años, pero igual funciona. Pero aparte de estas líneas horizontales que se ven aquí, es por culpa del efecto de la visualización. Hola. La distribución de punticos, la distribución de masa, ahí es bastante uniforme. El universo inicialmente era bastante uniforme, las fluctuaciones en la densidad eran bastante pequeñitas. Es tan pequeñita la diferencia en la distribución de fluctuaciones en el universo primitivo que uno realmente no lo alcanza a percibir. Solamente el campo gravitacional realmente alcanza a percibir que hay una fluctuación pequeñita a un lado o una fluctuación pequeñita al otro. Donde hay una fluctuación pequeñita, donde hay simplemente un incremento local en la densidad de una millonésima, la gravedad dice, aquí hay un poquito más de masa, sintámonos atraídos y colapsemos en esa región. Entonces esta región, que tenía un poquito, una millonésima más de la densidad,
sobre la densidad promedio, empieza a crecer, a traer masa de su vecindario y empieza a crecer. A lo largo del tiempo, entonces, eso ya no tiene una diferencia de densidad de una millonésima, sino de una milésima, luego de una décima, luego empieza a incrementar su densidad de manera brutal, formando las estructuras de materia durante los entonces en la actualidad. Esas fluctuaciones entonces en la densidad inicial son las que dan pie a la aparición de estos objetos, donde aquí aparecían entonces fluctuaciones muy pequeñitas en la densidad hace casi 12.000 millones de años, que nosotros básicamente no alcanzamos a ver. Empiezan a aparecer entonces las semillas que van a dar pie a la formación de estas estructuras que nosotros tenemos en la actualidad. Pensemos entonces en el problema inicialmente de cómo se forman los halos de materia oscura. Ya sabemos que primero se forman los halos de materia oscura cuando el gas está suficientemente frío, caen esos halos de materia oscura y forman las estrellas. Pensemos inicialmente entonces cómo se forman esos halos y luego les metemos el gas y les metemos las estrellas y lo complicamos con toda la cosa. Miren entonces que lo que tenemos aquí es una región bastante complicada, una distribución, una región bastante complicada, donde tenemos estos piquitos que aparecen aquí, son halos de materia oscura. Regiones muy densas. Comparado con el promedio, el centro de este halo de materia oscura tiene una densidad de 1.000.000 de veces la densidad promedio. La densidad de materia oscura en el centro de la galaxia es 1.000.000 de veces mayor que en la periferia de la galaxia. Es extremadamente denso. Estas regiones que aparecen aquí son filamentos que están hechos básicamente también de halos pequeñitos de materia oscura, simplemente que son suficientemente pequeñitos como para no tenerse o como para no poderse ver con claridad. Inclusive en las observaciones ver esos filamentos es complicado. Estas estructuras brillantes grandes que aparecen aquí son cúmulos de galaxias, agrupaciones o regiones donde la densidad de masa fue suficientemente grande inicialmente que atrajo un montón de masa y formó estructuras, grumos, cada vez más grandes. Aquí, en esos pozos del potencial provistos por esos halos de materia oscura, por el campo gravitacional de esos halos de materia oscura, es donde va a caer el gas entonces y donde se van a formar las galaxias. Si uno ve el proceso entonces de cómo pasa eso, o si uno quiere ver el proceso, no puede de ninguna manera no puede obviamente esperar entonces a que le toque verlo, sino que como les digo entonces le toca correr la simulación. Miren que inicialmente lo que tenemos es un continuo. Miren que uno no alcanza a notar la diferencia, es básicamente continuo. Sin embargo, en la medida en la que pasa el tiempo empiezan a aparecer regiones que brillan más intensamente. En este caso, en esta animación, el brillo es directamente proporcional a la densidad. Y miren que empiezan a aparecer estas estructuras, estas regiones. Miren que las cosas se mueven, miren que este puntito se va moviendo, miren que este puntito se va moviendo. Miren que todas las estructuras se van moviendo simplemente porque se sienten atraídas gravitacionalmente por otras regiones que las están jalando. En el interior de estas regiones entonces, cuando se dé el momento, aquí no estamos mostrando el gas, esto solamente el momento posterior. Cuando sea el momento apropiado, entonces la temperatura lumínica es suficientemente baja, el gas va a caer atrapado por el campo gravitacional provisto por esas estructuras y va a empezar entonces a formar estrellas y formar galaxias. Pero miren que mientras tanto, mientras que eso pasa, los halos de materia oscura se sienten atraídos mutuamente y empiezan a colisionar unos contra otros. Lo que hace entonces que las galaxias que están hospedadas en el interior colisionen también consigo mismas. El proceso de formación pintado de esta manera es un proceso de formación jerárquico, en el que usted inicialmente forma semillitas muy pequeñitas, entonces forma protogalaxias pequeñitas en todas esas semillitas, y esas protogalaxias empiezan a colisionar unas contra otras para formar estructuras cada vez más y más grandes. Miren ya cómo van de grandes. Eso se conoce entonces como un modelo jerárquico, en el que usted arranca teniendo un montón de fluctuaciones pequeñitas con protogalaxias pequeñitas que empiezan a formar a través de procesos de colisión
de colisiones estas estructuras macroscópicas que vemos ahora, y aparecen naturalmente entonces todos estos filamentos y estas regiones vacías. Estos son los que nosotros llamamos vacíos cósmicos, porque son regiones básicamente desprovistos de masa, y estos son los que nosotros llamamos filamentos, y estos puntos grandototes son cúmulos de galaxias. La rotación, pues ahí sí, esto es culpa de la animación, no está rotando el camino. Miren que esto no lo podíamos saber si no hubiéramos hecho la simulación. Ese problema no se puede resolver a mano. Esto que acabamos de ver y las conclusiones que se derivan de ahí no se pueden conseguir echando cuentas en el papel, que tienen que resolver en el computador. Entonces, el colapso de la nube protogaláctica se da, como acabamos de ver entonces, a través de inicialmente el colapso de la materia oscura, que permite que el gas caiga y empiece a formar estrellas. Eso establece la formación de la protogalaxia. Lo que pasa con la protogalaxia es bastante interesante entonces, porque como se forma al principio del universo, el material bariónico es básicamente hidrógeno y helio, es decir, la metalicidad del universo primitivo es cero, es gas completamente limpio. Cuando usted tiene una gran cantidad de gas, como la que tenía disponible en esos instantes primero, una gran cantidad de gas disponible, completamente desprovisto de metales, las estrellas que puede formar con ese material son muy masivas, 150 veces la masa del Sol, 200 veces la masa del Sol. Se puede inclusive argumentar que hasta 250 y 300 veces la masa del Sol puede tener una estrella en esas condiciones tan particulares. Una estrella con 150 veces la masa del Sol o 200 veces la masa del Sol vive muy poquito tiempo. Recuerden que el tiempo de vida de una estrella es inversamente proporcional a su masa. Entre más masiva sea la estrella, menos tiempo vive. Teniendo tanta masa necesita quemar el combustible mucho más rápido para soportar la condición de equilibrio hidrostático que le asegura la existencia. Esas estrellas entonces tan masivas viven 10.000 años y explotan como supernovas y empiezan a enriquecer químicamente el medio, de tal manera que las segundas y terceras generaciones de estrellas van a empezar a formarse con un medio químico un poquito más metálico, mucho más intoxicado, mucho más envenenado por cuenta del metal expulsado por esas explosiones de supernova primitivas. Hay una cosa que es interesante y es que una explosión de supernova además inhibe el proceso de formación de estrellas. Porque una explosión de supernova, algunos de ustedes han tenido la desafortunada oportunidad de que les exploten una papeleta cerca, o a algunos se les explota una papeleta en la mano, o qué sé. Miren que cuando una cosa de esas explota, produce una onda de choque, por eso es que usted escucha la explosión de la papeleta. Esa onda de choque realmente calienta el aire. Ahora, piense que una papeleta, cuando explota, emite una cantidad mínima de energía, una décima de un ergio. La energía en física se mide en unas unidades que llamamos ergios. Y una papeleta emitirá entre 1 y una décima y un ergio de energía. Una explosión de una supernova emite 10 a la 51. 10 a la 51, recuerden, un 1 seguido de 51 ceros. Eso es como explotar, yo no sé cómo se llama ese número, 10 a la 51 papeletas. O 10 a la 52 papeletas. Eso es un montón de energía. Esa cantidad de energía produce ondas de choque muy poderosas que se propagan a través del gas y lo calientan. Al usted calentar el gas, suprime inmediatamente el proceso de formación de estrellas, de tal manera que inicialmente, mientras que la protogalaxia se está formando, hay una competencia entre el colapso del gas frío y el enfriamiento del gas para formar estrellas y el calentamiento que las explosiones de supernova vecinas asociadas a las estrellas que recién se formaron empiezan a inducir sobre ese gas. Y es una competencia que trata de, por un lado, colapsar el gas para formar estrellas y por el otro lado, calentar el gas y evitar el proceso o suprimir el proceso de formación de estrellas. Es un proceso que se da simultáneamente en ambos casos, de tal manera que el proceso de formación de estrellas realmente no ocurre tan rápidamente, sino que de alguna manera es controlado, es pausado por el calentamiento que la supernova
inducen en el gas de esas protogalaxias. Juan Carlos, hablabas de estrellas esas limpias que son supermasivas de 150 masas solares, sí. 150 masas solares. En principio, que nos digan miles o millones de veces de masas solares. no, porque no puede una estructura de millones de veces de masas solares no es estable en lo absoluto. Una estrella normal, en las condiciones en las que nosotros conocemos el medio interestelar ahora, no supera las 100 masas solares por condiciones de estabilidad. Exactamente. Entonces, tener 150 veces, cuando de hecho, recientemente no, hace 1 o 2 años, de hecho, un colega mío hicieron unas observaciones de una estrella en el universo reciente que tiene 250 veces la masa del Sol y nadie le creía. Y de hecho, uno no lo cree, porque es que cuando uno resuelve las ecuaciones de equilibrio de este tipo, uno en efecto encuentra que para que una estrella exista como un objeto estable, no debe sobrepasar entre las 90 y 100 masas solares. Esas estrellas de 150, 200, 300 veces la masa del Sol son objetos completamente raros, y en este caso son completamente raros, pero se soportan o pueden existir porque el gas es altamente denso y altamente limpio. Entonces las condiciones satisfacen las condiciones en las que está el gas, el medio interestelar en ese momento permite a las estrellas formarse con esas masas tan grandes. ¿Alguien quiere preguntar algo por ti primero? Juan, dijiste 10.000 años, debe ser 10.000 millones o... No, 10.000 millones de años del universo, 10.000 años. Una estrella de 200 veces la masa del Sol vive 10.000 años. Es así de rápido, es que son tan masivas. Usted necesita tanto combustible para soportar la estructura de ese objeto que necesita quemar el combustible nuclear de las estrellas, pero así, rapidísimo. No es una exageración, que de verdad viven muy poco tiempo. Porque el Sol quema unos 4 millones de toneladas por segundo. Yo no me acuerdo cuánto puede. ¿Y entonces cuánto quema una estrella? Mucho más. ¿No? Pues tendría que sentarlo en una mesa de números, pero mucho más que eso. Y no es más que un factor de 10, es una ley de potencia. Sí. Entonces no hay una forma de hacer una estimación brutal. Pero es con creces muchísimo más que eso. Juan, dos cositas. Profe, yo pensé que el sonido era proporcional a la energía que producía la explosión. Claro. Sí. Claro. Porque te lo entendí mal. Sí. ¿Perdón? Ya lo entendí mal. Es directamente proporcional. Claro, el sonido que produce la explosión es directamente proporcional a la energía liberada en la explosión, porque el sonido es la onda de choque que va viajando. ¿Ya? Entre más energía tenga la explosión, es decir, si vos explotas una papeleta y haces algo mucho más nocivo, pues el sonido que produce va a ser evidente mucho más fuerte y el daño que hace también lo es, porque precisamente la energía de la explosión, la energía liberada en la explosión es mucho más fuerte. Hay una cosa que ustedes vieron en la simulación que les acabo de mostrar, entonces es que esas estructuras se van moviendo, van bailando de acuerdo a lo que el campo gravitacional les dicta. En general, como esas distribuciones de masa asociadas a estas estructuras no son esféricas, el campo gravitacional o la fuerza gravitacional ejercida por estas estructuras afecta el movimiento de las estructuras en este punto, por ejemplo, de tal manera que ejercen una cosa que nosotros llamamos torques gravitacionales. Es decir, este cúmulo que está aquí ejerce una fuerza gravitacional en esta región de la galaxia, que es distinta de la que ejerce en este extremo de la galaxia. Entonces, este cúmulo, supongamos que vos sos un cúmulo de galaxias y yo soy otro cúmulo de galaxias. Vos ejerces en este extremo un campo gravitacional que es distinto al que ejerces en este. Como este está más cerquita, entonces este lo jala. Y al jalarlo más duro en esta dirección, induce un torque. Miren que ese torque quiere decir que el cúmulo se va a empezar a mover, va a empezar a rotar. Esa rotación hace que los halos de materia oscura contengan rotación. Y al contener rotación aparece un momento angular asociado a esa rotación. Cuando el gas empieza a colapsar en el interior de los halos de materia oscura, adquiere la misma velocidad de rotación del halo galáctico. Pero como va cayendo hacia el centro, por conservación de momento angular, cuando vos vas cayendo hacia el centro, vas disminuyendo tu tamaño y por conservación de momento angular tenés que incrementar la velocidad de rotación. El gas va cayendo al centro y en la medida en la que va cayendo al centro empieza a rotar cada vez más rápido.
y rotando más rápido se empieza a depositar en la forma de un disco. Y las protogalaxias entonces, en la medida en la que el gas se va enfriando y va cayendo en su interior, empiezan a depositar el material en la región central formando un esferoide bastante achatado por culpa de la rotación, que después de un tiempo va a terminar formando entonces un disco con estrellas y gas, un disco estelar y gaseoso, que da origen entonces a los discos galácticos que nosotros tenemos en la actualidad. Son discos, estos son para las protogalaxias. Las protogalaxias se forman inicialmente teniendo disquitos muy pequeñitos, unos discos ahí no tan grandes como los que tenemos en las galaxias de ahora, muchísimo más gruesos, el gas muchísimo más disperso, pero en la medida en la que transcurre el tiempo esas estructuras discoidales van consiguiendo forma, se van volviendo mucho más robustas. Mientras que todo esto pasa, como les acabo de contar, entonces la presión de la radiación está haciendo de las suyas. La presión de la radiación es el efecto que produce, por ejemplo, el viento de las estrellas. Cuando una estrella emite radiación, una estrella muy caliente, por ejemplo, emite un montón de rayos ultravioleta, y esa radiación ultravioleta calienta el gas a su alrededor. Al calentar ese gas a su alrededor, suprime el proceso de formación de estrellas. Ya les había dicho, las explosiones de supernova, cuando ellas ocurren, propagan esas ondas de choque a través del medio que calientan el gas y suprimen el proceso de formación de estrellas. También aparecen agujeros negros asociados a esas explosiones de supernova que producen discos de acreción que, como vamos a ver ahorita, emiten chorros de partículas y campos de radiación bastante poderosos que también suprimen el proceso de formación de estrellas. Esos procesos que nosotros llamamos, en general los llamamos feedback, son procesos entonces físicos asociados a todo el campo de radiación que hace que no todo el gas en la protogalaxia se consuma instantáneamente, sino que se vaya consumiendo de manera pausada, muy lentamente, porque algunas regiones del gas se calentaron por la explosión de supernova, otras regiones se enfriaron, en esa región donde se enfrió se formaron las estrellas que se formaron emitieron un montón de radiación ultravioleta que volvieron a calentar el gas, y entonces aquí se paró el proceso de formación de estrellas, pero aquí ya hubo tiempo para que el gas se enfriara, entonces vuelve, cae el gas y vuelve y forma estrellas, y así sucesivamente. Entonces el proceso de formación de estrellas no es una cosa completamente frenética, sino que está siendo controlada simultáneamente por todos esos procesos físicos: estrellas, campo de radiación estelar, agujeros negros, explosiones de supernova, que mantienen bajo control el proceso de formación de estrellas. Es como cuando uno tiene plata y la mamá le dice: no se me gaste toda, gástese 100 pesos hoy, y luego 100 pesos mañana, y luego 100 pesos mañana. Lo que está haciendo el feedback ahí es precisamente eso, decirle a la protogalaxia: no queme todo el gas en forma de estrellas hoy, queme hoy un poquito, luego queme mañana otro poquito, luego queme mañana otro poquito. Si estos fenómenos, si estos procesos no hubieran ocurrido, todas las estrellas se hubieran formado al principio. Todas las estrellas se hubieran formado al principio y el gas se hubiera quemado inmediatamente en las primeras etapas de formación del universo, y las galaxias espirales no las conoceríamos hoy como las vemos. El gas que tiene el plano medio de la galaxia se hubiera consumido así de rápido. Ese gas está ahí porque esos procesos de feedback suprimen el proceso de formación de estrellas y le dicen a la galaxia: guarde gas que para mañana va a necesitar otro poco. Bueno, la pregunta que tenía ahora eran dos. La primera es ese feedback negativo del que hablamos, o positivo. O sea, cuando estudiamos formación estelar, quedamos claros, porque acuerdo yo, que las supernovas, más que suprimir, antes ayudaban a la formación de estrellas porque producían perturbaciones. Entonces la pregunta es más el papel de la supernova como al calentar el gas, como inhibidor de estrellas, o por la perturbación decreadora? Y la segunda pregunta es... Espérame, yo respondo una vez. Es más el papel de inhibidor. Es más el papel de inhibidor. No es porque por cualquier otra razón las nubes de gas pueden colapsar. Esta no es una nube medio interestelar y ella puede colapsar. No necesariamente por una supernova. Pasó una estrella cerquita y ella cae. O sea, que el colapso de las nubes no es porque haya explotado una supernova. Porque la dinámica gravitacional le dice: colapsar, y ya, punto. Y la segunda pregunta es que no alcanzo a entender cómo pueden existir en el universo actual estrellas como la que estudió tu compañero, tu amigo, de 200 masas solares, en un medio altamente enriquecido con metalicidad, porque ya son de tercera generación. ¿Cómo explicaría una estrella de hidrógeno únicamente produciendo helio? Es muy turbia la explicación para la existencia de esos objetos. En el principio del universo sí, pero ahora. En el principio del universo sí. La idea, la explicación que se tiene ahora es que, así como cuando usted está haciendo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la natilla porque es que funciona bastante bien, pero igual, cuando usted está haciendo una torta, si usted no la revuelve bien, hay partes que le queda la harina ahí sin
mezclarse con la mantequilla y el azúcar. Grumos. No grumos, sino regiones donde la masa no quedó bien mezclada, que usted se da cuenta que la masa quedó harinosa y el azúcar está ahí. Lo mismo pasa con el gas en las galaxias. Probablemente todo ese movimiento tan turbulento no ha sido suficientemente eficiente para mezclar perfectamente todo el gas, de tal manera que debe haber regiones en el medio interestelar donde realmente la mezcla con el material químico no ha funcionado suficientemente bien. Entonces, es que de verdad usted no tiene una máquina mezcladora revolviendo el gas, sino que aquí explota una supernova y los metales se quedaron distribuidos en la vecindad de la supernova. Por aquí no tapó ese gas. De tal manera que esa mezcla realmente es ineficiente. Lo que uno espera o lo que uno cree es que esas estrellas que se formaron, que no deberían existir, se formaron de regiones del gas que por alguna razón no alcanzaron a enriquecerse con suficiente eficiencia con metales, entonces tienen básicamente una química primitiva y le permite a esas estrellas entonces formarse en esas condiciones. Miren que todo esto pasa al mismo tiempo, es que es un problema. Esto del momento angular pasa mientras que la nube va colapsando y simultáneamente está pasando el proceso del feedback y simultáneamente están dándose colisiones entre las protogalaxias, como acabamos otra vez de ver en la simulación. Entonces, mientras que la nube colapsa y forma estrellas, explotan supernovas, aparece la conservación del momento angular que da pie a la aparición del disco de gas, el disco estelar, y simultáneamente entonces las explosiones de estas supernovas y el campo de radiación de estas estrellas que se forman aquí inhiben el proceso de formación de estrellas, y simultáneamente además entonces esa protogalaxia que se está formando en una región tiene una protogalaxia vecina. Y esas dos protogalaxias se atraen gravitacionalmente y colisionan para formar un objeto nuevo. Toda la estructura de esa protogalaxia o de esas dos protogalaxias probablemente se va a destruir. Y lo que termine formándose luego va a tener una estructura completamente nueva, que de todas formas se va a seguir comportando como las anteriores. De hecho, el proceso de formación de galaxias, de formación y de evolución de las galaxias, implica esos procesos de colisiones y esos procesos de merger. Nosotros los llamamos canibalismo galáctico, porque es como si las galaxias estuvieran comiendo unas entre otras. Porque llega una galaxia más masiva y engulle todas las galaxias pequeñitas que hay a su alrededor, las atrae gravitacionalmente y las engulle y empieza a engordarse a través de ese proceso de acrecentación, dando pie a la formación entonces de objetos mucho más grandes a través de la fusión de objetos mucho más pequeñitos. Los discos galácticos a través de todos esos procesos de merger se destruyen, muchas veces vuelven y se reconstruyen cuando estamos hablando de las galaxias a alto redshift. Y la dinámica de esas interacciones es la que da pie, por ejemplo, a la aparición de los objetos centrales en la galaxia. Los bulbos galácticos, por ejemplo, son una respuesta a la manera como se deposita el material en un merger en el centro de una galaxia. Ya mismo vamos a ver una simulación que nos muestra eso. La posición que tiene el agujero negro en el centro galáctico está precisamente favorecida, porque como veíamos la semana pasada, en el centro de la galaxia es donde esta es la galaxia. ¿Dónde es más fuerte el campo gravitacional? En el centro. El agujero negro se siente atraído hacia el centro, de tal manera que cada que una galaxia colisiona con otra, se siente atraída directamente hacia el centro, y lo que caiga en el interior de esta galaxia se va a mover y va a querer ir al centro, y eso es lo que localiza los agujeros negros, por ejemplo, los agujeros negros supermasivos, allá en la región central de la galaxia, y eso es lo que hace, por ejemplo, entonces que aparezcan los bulbos galácticos, esos asteroides centrales en las galaxias. ¿Es posible considerar un agujero negro un canibalismo galáctico? ¿Perdón? ¿Es posible considerar un agujero negro como canibalismo galáctico? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. ¿No se puede considerar un agujero negro como Un agujero negro es simplemente una componente pequeñita en la galaxia. no engulle, por ejemplo? Engulle material de la galaxia, sí, pero no es capaz de tragarse una galaxia entera. Un agujero negro. Por eso se puede considerar eso el canibalismo. No. Canibalismo galáctico es cuando usted es capaz de y desapareció la galaxia. Un agujero negro no es capaz de hacer eso. Pero si usted tiene aquí a la Vía Láctea y le pone aquí al ladito la nube mayor de Magallanes, la Vía Láctea en efecto va a hacer y se va a tragar a la nube mayor de Magallanes. Y ahí sí, eso es canibalismo galáctico. Lo que le hace el agujero negro a la galaxia es cosquillas, comparado con lo que se le puede hacer. Pero diga que el sol no produce ruido porque no tiene forma en que el sonido viaje.
Entonces, esto no pasa al final de la sesión, o la supernovación produce ruido. Claro, claro, vos escuchás mi voz porque mi voz es una perturbación mecánica en el aire, es una onda mecánica. Si vos quitas todo el aire, y supongamos que nosotros logramos sobrevivir, lo que yo hablo aquí no llega hasta allá, porque esa propagación mecánica no tiene medio para propagarse. ¿Ya? El medio interestelar, si bien no está vacío, la densidad que tiene es muy bajita, como para que una explosión que se produce en el Sol se alcance a propagar hasta aquí. Una explosión que se produce en el Sol solamente se alcanza a propagar hasta, a lo sumo, en el caso más exagerado, la región de la órbita de Mercurio. ¿Ya? Entonces, pero si la densidad de partículas, si la densidad de gas en la galaxia fuera mucho más alta, que lo que es, uno podría escuchar las explosiones estelares como ondas mecánicas, ¿ya? Pero es un asunto completamente asociado a la densidad del medio interestelar. No tengo claro una cosa, Juan Carlos, el momento del desacople es anterior a este proceso. Sí, por eso, todo esto pasa porque el gas puede colapsar. Y el gas puede colapsar porque la radiación se desacopló de la materia. Si la radiación de la materia no se hubieran desacoplado, el universo hubiera quedado siendo un caldo caliente y el gas jamás se hubiera enfriado, y nosotros, los electrones que me forman a mí, que los forman a ustedes, estarían moviéndose a la mitad de la velocidad de la luz, y nunca, el asunto es que es ese, en esas condiciones de temperatura las velocidades a las que se mueven los electrones es la mitad de la velocidad de la luz o mayor. A esas velocidades no hay protón que sea capaz de decirle a un electrón, venga para acá, formamos un átomo, ¿sí? No, usted necesita que las partículas se enfríen, es decir, que disminuyan su temperatura, que digan, bueno, juntémonos y forman un atomito, y esos atomitos forman moléculas, esas moléculas hacen este tipo de estructuras, ¿ya? Por eso necesitamos que se enfríe el gas. Si el gas no se enfría, esta cosa, como les decía ahorita, no hubiera pasado. Si el universo no se estuviera expandiendo, el gas no se hubiera enfriado, este cuento no lo estaríamos contando. Juan Carlos, una vez Jorge Zuluaga nos presentó un audio de lo que se oía del Sol. O sea que, no recuerdo eso, sonido que será muy débil, pues, pero sí se oye con... No, eso es un truco. Eso es un truco. Uno realmente no oye el Sol, uno ve las ondas mecánicas. Uno puede medir, haciendo heliosismología, el movimiento mecánico, y con ese movimiento reproducir la onda y simular el sonido. Supongamos que vos sabes leer los labios, entonces yo estoy a 1 kilómetro de distancia, vos con unos binoculares ves que yo estoy hablando, vos no escuchás mi sonido, pero vos podés interpretar lo que estoy diciendo a través del movimiento de los labios, y vos podés reproducir ese sonido, ¿ya? Entonces ahí vos no estás escuchando mi voz, pero estás interpretando lo que el proceso físico que hay de por medio. Nosotros no escuchamos el Sol, pero podemos ver el movimiento mecánico y reproducir ese sonido. Eso es Interpretarlo, es una interpretación de eso. Exactamente. Evidencia observacional de eso, hay toda la que quieran. Miren, estas son imágenes del telescopio espacial Hubble que muestran galaxias, protogalaxias a distancias enormes, a alto redshift, hace 5.000 millones de años, 6.000 millones de años, 8.000 millones de años, cuando las protogalaxias entonces todavía no tenían mucha forma. Miren esto. Y miren que en la gran mayoría de los casos esos objetos están todos colisionando. Miren, esto está colisionando con algo que está aquí. Esto está colisionando con esto. Aquí tenemos dos objetos colisionando. Esto seguramente era algo que eran dos galaxias que colisionaron y están formando esta estructura que tenemos aquí. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Todos estos son evidencias de que en efecto las galaxias por allá en el universo primitivo colisionaban con mucha frecuencia, porque vos tenías un montón de protogalaxias todas dándose cabezazos unas contra las otras. Cuando uno tiene eso, entonces esto es lo que pasa. Vengan un poquito casi.
esto es simplemente una simulación. Ahí no vamos a ver cómo evoluciona. Lo que estamos haciendo es viajar en el espacio y mirar entonces el tipo de cosas que se hacen formar. Miren que todas las estructuras que tenemos ahí, básicamente todas tienen disquitos y todas están perturbadas. Miren estos filamentos. Estos filamentos son como chorritos a través de los cuales cae gas en el interior de esos poros de potencial gravitacional provistos por los halos de materias duras. Esto es gas que está cayendo al centro de la galaxia para enfriarse y formar estrellas. Así es como se forman esos disquitos de las protogalaxias. Y miren que esta galaxia está rodeada de otros objetos. Miren que aquí hay una protogalaxia chiquitica que tiene un disquito chiquito. Aquí hay una que parece como redondita. Aquí hay como otro disquito. Y estos objetos van a caer y van a interactuar gravitacionalmente con este que hay aquí. Ese disco probablemente se va a perturbar, probablemente se va a destruir. Y dependiendo de cuánto gas haya alrededor, ese disco se va a volver a reformar. Y va a formar un disco nuevo. Eso le pasó, por ejemplo, a la Vía Láctea. Hace más o menos 3.000 millones de años, la Vía Láctea experimentó una secuencia de colisiones que destruyó por completo el disco galáctico. Y después de que ese disco galáctico se destruyó, volvió y se restableció la tranquilidad en el disco, en la galaxia, perdón, el disco volvió y se reconstruyó a sí mismo y formó el disco galáctico que nosotros vemos en la actualidad. Y eso le pasó a esta, le pasó a esta, le pasó a esta y le pasa básicamente a todas las galaxias. Si usted pone ese escenario, entonces, usted pone en ese escenario entonces usted puede, otra vez, solamente a través de las simulaciones, darse cuenta, por ejemplo, que a grandes distancias, cuando el universo era más temprano, los discos galácticos eran más pequeñitos, eran más gordos. Esto es un disco galáctico obtenido en una simulación, que es muy gordo. Este disco galáctico es muy gordo porque el gas no ha tenido tiempo suficiente de caer completamente al centro del disco. La protogalaxia también no es realmente muy masiva, no tiene 10 a la 12 masas solares, tiene 100 veces menos, tiene una centésima de esa masa, tiene 10 a la 10 masas solares, de tal manera que el campo gravitacional que tiene es más débil. Entonces el gas no se siente tan atraído, con tanta fuerza, entonces es un poquito más disgregado y forma entonces discos que son más gruesos. Sin embargo, a través de ese proceso de colisiones, a través de todas estas colisiones, el material se redistribuye en el disco, se redistribuye en el halo, empieza a formarse el halo estelar y empieza a formarse el abultamiento central de las galaxias como el de la Vía Láctea. Así es como se forman las galaxias espirales. Todo parece formando galaxias espirales. A la medida que transcurre el tiempo, después vamos a ver enseguida que esas galaxias espirales van a colisionar, van a destruir completamente los discos y van a formar galaxias elípticas, cuando la situación es tal que ya básicamente no queda gas disponible. Ya, pues ibas a preguntar algo. Estaba levantando la mano. ¿No? Entonces, eso es más o menos lo que pasa. Así más o menos se veía el disco de la Vía Láctea hace 5.000 millones de años, 3.000 millones de años, cuando se estaba básicamente formando la estructura de la galaxia. Juan, ahí no hay todavía agujero negro supermasivo. Aquí seguramente hay un agujero negro en el centro de la galaxia, seguramente. No debería tener necesariamente la masa que nosotros observamos ahora, pero seguramente debería haber estado encontrado un agujero negro supermasivo. La formación de las galaxias es esa y no tiene por qué cambiar el proceso de evolución a posteriori. Es decir, la Vía Láctea se formó a través de ese proceso y la evolución que viene a continuación no tiene por qué cambiar en esas condiciones. Las galaxias siguen colisionando. La forma como el proceso de formación de estrellas ocurre sigue teniendo la misma naturaleza. Hay un proceso de feedback asociado a las explosiones de supernova, la radiación que mide el proceso de formación de estrellas, mientras que simultáneamente el gas se va enfriando para formar más estrellas. Las colisiones destruyen los discos galácticos. Todas las cosas que acabamos de ver siguen pasando. La distribución de materia oscura se sigue modificando y las estructuras siguen creciendo en masa, como lo acabamos de ver para el universo primitivo. Simplemente nosotros lo partimos en antes y en después, porque obviamente en este momentico nosotros estamos aquí. Pero como hacen las simulaciones para saber qué fue lo que le pasó a la Vía Láctea. Ay, María, mucho bien.
Doctorados. En el doctorado. Doctorado, sí. Esta precisamente, en el instituto donde yo trabajaba en Potsdam, hacemos una cosa que se llaman simulaciones restringidas. Con esas simulaciones restringidas lo que uno hace es simular más o menos, no es exactamente, sino que son más o menos cuáles serían las condiciones del grupo local cuando se formó, y se corre la simulación. Eso se hace midiendo las velocidades de los grupos de galaxias locales. Hay un montón de trucos que hay de por medio. El resultado de esas simulaciones es este precisamente. Esta es una de esas simulaciones que se hacen en Potsdam, donde se simula la formación del grupo local. La que estamos viendo aquí es la galaxia de Andrómeda, que es este distrito que hay aquí en Zoom. Aquí está la galaxia del Triángulo y aquí está la Vía Láctea, más o menos configuradas como ellas están configuradas realmente en el espacio. Miren que esto que hay aquí son chorros de gas, todo esto que aparece aquí son nubecitas de gas. Lo que estamos viendo es la distribución de gas. Estos son todos discos de gas. Miren que hay un montón de chorros de gas que están cayendo en el interior de esas galaxias para formar los discos galácticos. El proceso que dio pie a la formación de todas las galaxias es exactamente el mismo proceso que dio pie a la formación de la Vía Láctea, y esos discos entonces se formaron de gas que cayó del medio intergaláctico básicamente durante 10.000 millones de años, y que probablemente va a seguir cayendo durante los próximos 2 o 3 millones de años. Esto es un trabajo duro de hacer, porque implica la necesidad de mediciones precisas, observacionales y simulaciones por computador bastante precisas. La evolución de las galaxias en el universo presente entonces no difiere mucho de las galaxias en el universo primitivo. Como les decía entonces, las colisiones, las galaxias siguen colisionando. Todas estas son observaciones de colisiones de galaxias en el universo reciente. Miren que todas estas son galaxias que estas y estas son galaxias que fácilmente entrarían en el sistema de clasificación de Hubble. ¿Perdón? Son fotografías. Estas son imágenes, estas no son simulaciones, estas son imágenes de telescopio que evidencian que en efecto, inclusive en el universo presente, las galaxias están colisionando, y la evolución de las galaxias se da precisamente a través de esas colisiones. Muy probablemente muchas de estas colisiones van a conseguir que estas dos galaxias espirales se destruyan y terminen formando una galaxia elíptica. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estas dos galaxias espirales van a colisionar. Como les he mencionado varias veces, el equilibrio de esa distribución, ese disquito de estrellas y gas en una galaxia como la Vía Láctea, es bastante inestable. Una colisión como esta, violenta como esta, desbarata el disco, inestabiliza el gas, introduce inestabilidad gravitacional en el gas. El gas inestable empieza a colapsar y empieza a formar estrellas, ahí sí, de manera frenética, de tal manera que quema básicamente todo el gas que tiene disponible en una fracción de tiempo bastante cortita. El disco de una galaxia espiral se forma básicamente por el gas. Cuando usted entonces en un proceso de fusión violenta como esta quema todo el gas, no tiene oportunidad de volver a reformar el disco, y la distribución de estrellas que le queda es una distribución completamente elipsoidal, es decir, una galaxia elíptica. Y así es como se forman las galaxias elípticas, a través de fusiones entre galaxias espirales que son tan violentas que queman muy rápidamente todo el gas disponible y dejan entonces una distribución solamente de estrellas que tienen una forma más o menos esferoidal. ¿Cómo pasa eso? Eso es más o menos como es. Miren que, aunque esta simulación no es la más diciente para eso, porque solamente muestra el gas. Esta es una simulación que muestra más o menos, por ejemplo, cómo sería la colisión entre la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea. Eso es más o menos. Lo que estamos viendo ahí es el gas, de tal manera que ahorita al final ustedes no van a ver que quede una pelotita de estrellas, sino que lo que le pasa al gas. El gas básicamente se consume en la forma de estrellas y desaparece, o se calienta y se disuelve básicamente en la galaxia. Miren que los discos de gas quedaron completamente destruidos. Miren que de todas formas, antes de que la fusión termine, el disco vuelve y se restablece. El disco naturalmente quiere seguir existiendo, si las condiciones dinámicas se lo permiten. Cuando ya no haya más gas, el disco va a desaparecer. Lo que están viendo aquí es que en cada galaxia, en el centro de cada una de esas galaxias, hay un agujero negro supermasivo. Y como vamos a ver ahorita, ese agujero negro supermasivo calienta ese gas y lo evapora.
como vieron ahí con ese vientecito que estaba apareciendo. Y en ese caso, en efecto, miren que los dos agujeros negros colisionaron y formaron un solo objeto compacto en el centro. Si tuviéramos simultáneamente aquí el gas y las estrellas, aquí alrededor habría una pelota, una distribución esférica de estrellas, formando entonces una galaxia elíptica. Miren que el gas básicamente desapareció. En esa simulación, como les estoy mostrando solamente el gas, no ven las estrellas, pero el gas desapareció por dos razones. La primera razón, porque el agujero negro, el feedback del agujero negro, calentó el gas y lo evaporó. Y el gas que no salió evaporado colapsó y formó estrellas. De tal manera que el objeto que termina formándose ahí es una galaxia que no tiene sino estrellas, que tiene muy poquito gas y que tiene muy probablemente un agujero negro supermasivo en el centro que se formó a través de la fusión de dos agujeros negros. Miren que era lo que les estaba diciendo ahorita. Los agujeros negros tratan de fusionarse y de irse a la región donde está la parte más intensa del campo gravitacional, que es el centro de la galaxia, y por eso los agujeros negros terminan depositados, después de que todo el proceso termina en la región central de la galaxia. Eso fue lo que hizo que la Vía Láctea terminara teniendo un agujero negro en la mitad. ¿Ya? ¿Estamos claros? La galaxia no tiene agujeros negros. ¿Perdón? En el caso de la galaxia no tiene agujeros negros. No contaron con la suerte de formarse de regiones en las que hubiera suficientes protogalaxias con agujeros negros. Todo esto, si uno extrapola esto hacia atrás en el tiempo, los agujeros negros que se formaron en las dos galaxias iniciales se formaron a través del proceso de fusión de otras galaxias más pequeñitas que traían sus propios agujeros negros y así sucesivamente. Este es el proceso por medio del cual entonces se forman galaxias como las galaxias elípticas. Una galaxia elíptica entonces, y nosotros ya sabemos bien, es una distribución más o menos esferoidal de estrellas, más o menos rojiza, más o menos desprovista de gas frío, tiene mucho gas caliente y que probablemente hospeda, como vamos a ver enseguida, probablemente hospeda agujeros negros supermasivos, se formaron a través de un proceso como ese que acabamos de ver. La distribución esferoidal es una respuesta simplemente a la dinámica compleja del proceso de formación de estrellas. No es azul. ¿Por qué una galaxia elíptica no es azul? Porque para tener estrellas azules, esas estrellas azules tienen que ser nuevas, recién formadas, jóvenes. Y esas estrellas recién formadas jóvenes se consumieron todas durante el proceso de fusión. Las que quedaron después de que terminó la fusión fueron las estrellas viejas o las estrellas que se formaron del medio interestelar mucho más químico o ya, ¿y eso qué son? Estrellas más rojas. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que no haya que esa diferencia en el color. Eso es lo que hace que no tengan un disco estelar, eso es lo que hace que no tengan un disco de gas, y eso es lo que hace que tengan una distribución gaseosa bastante caliente. Estos cascaroncitos que aparecen aquí son remanentes del proceso de formación, son como ondas de choque que van saliendo. La fusión que dio origen a esta galaxia apenas está terminando. Apenas está terminando, y esto que estamos viendo aquí son precisamente la evidencia de que el material, las estrellas, todavía no han alcanzado una condición completa de equilibrio. Te pregunto en el video, ¿cuál era la escala? Eran 10 kiloparsecs sobre H. ¿Qué significa? La escala de distancia. ¿Cómo que sobre H? ¿Qué es esa H? ¿Horas o...? No, es una constante, simplemente 10 kiloparsecs sobre H, sí. 10 kiloparsecs, ustedes saben que es un kiloparsec, ¿sí? 10 kiloparsecs sobre H son... Déjenme yo termino esto y les cuento cuál es. Es que eso lo vamos a mirar otra vez cuando hablemos de cosmología. Ese H, déjenme yo termino esto. Otra cosa que resulta del proceso de es que me voy por ahí, me descarrelo. Otra cosa que resulta del proceso de colisiones y que nosotros observamos ahora es precisamente, por ejemplo, estas estructuras. Esta es una imagen pictórica, pero este tipo de objetos, este tipo de estructuras se observa, por ejemplo, en la Vía Láctea y se observa en otras galaxias. Lo que pasa es que una galaxia satélite llega y empieza a interactuar con esta galaxia más grande y empieza a moverse, entra en órbita. Y en la medida en la que se va moviendo alrededor de esa galaxia, se va desmoronando y va dejando esta cola aquí atrás. Este tipo de estructuras son evidencia del proceso de formación. Esta galaxia
va a orbitar de esta manera, se va a mover así, se va a mover así, y va a empezar a espiralar hasta que ¡puc!, cae en el centro de la galaxia. Ese movimiento orbital en espiral es el que asegura que en el centro de las galaxias espirales se esté formando el bulbo galáctico. Y es lo que asegura que probablemente, en efecto, los agujeros negros hayan caído en esa región. Este proceso, la dinámica de estas colisiones grandes se conoce como fusiones mayores, mientras que esta se conoce como una fusión menor. Estas fusiones mayores van a destruir el disco completamente, como en la simulación que acabamos de ver. Mientras que esta pequeñita, esta es una colisión pequeñita, es como un mosquito dándole vueltas a una torta. El mosquito no le va a hacer nada a la torta. La estructura de la torta va a sobrevivir a la órbita del mosquito. Lo mismo va a pasar aquí. La galaxia satélite va a orbitar alrededor de esta galaxia principal, pero la estructura de la galaxia principal va a sobrevivir. Esto le pasa a la Vía Láctea todos los días. Todos los días. De hecho, en este momento hay una galaxia. Esa es la simulación que vamos a ver precisamente. Miren, a la Vía Láctea, por ejemplo, el disquito que están viendo en el centro es el disco de la Vía Láctea y esta es la galaxia enana de Sagitario. Miren que cuando ella va orbitando empieza a soltar material. Y este material entonces forma esas colitas que nosotros habíamos visto. Y vean que cada que pasa, trata de pasar cada vez más cerca al centro y al centro y al centro. Asegurándose que ese material, aquí va para el centro, asegurándose que ese material básicamente se deposite en la región central de la galaxia, formando el bulbo galáctico. Esta, que es una simulación precisamente de la galaxia enana de Sagitario, muestra como eventualmente en algún momento esta galaxia pasa a través del centro del bulbo galáctico, que es en la región en la que se encuentra actualmente. Este es entonces una fusión menor. Se puede también ver claramente en esta otra simulación pues ahí tenemos el disco y eventualmente en algún momento va a caer una galaxia satélite. Miren lo que le pasa al disco. El disco si acaso hace así, se perturba, pero miren que la estructura sobrevive, mientras que la galaxia pequeñita sigue dándole vueltas y dándole vueltas, y miren que cada vez da órbitas más cerradas hasta que va a hacer esto y se va a fusionar. Esto es canibalismo galáctico, una galaxia grande comiendo una galaxia pequeña. Así es como se están moviendo las galaxias satélites alrededor de la Vía Láctea, y ella se las va a comer y va a depositar todo ese material en el disco de la galaxia y en el bulbo de la galaxia. ¿No debe haber una manifestación por ejemplo de explosión o algo así? ¿No? ¿Cómo así? Por eso, ¿una explosión de qué? No sé. No, la dinámica de estas colisiones es completamente regida por la gravedad, de tal manera que todo lo que pase va a ser simplemente movimiento de estrellas alrededor de estrellas. De hecho, inclusive, en estas colisiones las estrellas no se alcanzan ni a tocar. Recuerden la analogía, la distancia que hay. Si usted pone a escala al Sol y a Próxima Centauri y pone al Sol como una esferita, un baldicito de medio centímetro, y a Próxima Centauri con un baldicito de medio centímetro, la distancia entre ellas dos es de 250 kilómetros. A esa escala, otra estrella va a tener exactamente el mismo tamaño, de tal manera que entre esos 250 kilómetros usted puede pasar todas las bolitas que quiera, es decir, todas las estrellas que quiera. Entre dos estrellas la distancia es tan grande que cuando dos galaxias colisionan, las estrellas no se tocan, pasan a través unas de las otras. Lo que se perturba es toda la forma como se van a mover, obviamente porque la forma como las atrae la gravedad se va a modificar de manera bastante complicada. Otras estructuras como estas, por ejemplo, estos anillos polares, son completamente explicables a través precisamente de ese proceso de formación de galaxias jerárquico, en el que usted tiene un montón de galaxias dándose cotazos unas contra las otras en un proceso de forma frenética. El proceso jerárquico permite explicar absolutamente de manera superficial básicamente todas las cosas que nosotros observamos en las galaxias. También se pueden explicar, esto ya lo hemos discutido, la abundancia de los cúmulos globulares. Recuerden, entonces, miren, podemos explicar los colores de las galaxias elípticas y de las galaxias espirales. Podemos explicar la estructura de las galaxias espirales. El bulbo se forma porque las galaxias satélites que van orbitando caen en el centro. Los agujeros negros supermasivos se forman porque la dinámica hace que ellos, cuando se fusionen, ¡pum!, se depositen también en el centro de la galaxia y cada vez vayan adquiriendo más y más masa.
El disco aparece naturalmente como una respuesta de conservación del momento angular cuando el gas está cayendo. ¿Ya? Pero también los procesos de fusión, si ustedes se acuerdan de la simulación, este material va a quedar en el halo de la galaxia formando el halo estelar, de tal manera que tenemos disco, bulbo y halo estelar, todos metidos dentro de un halo de materia oscura que fue el que se formó por ahí al principio cuando la galaxia se estaba formando. Tenemos que los colores azules de las galaxias espirales entonces son por las estrellas nuevas que se están formando del gas que alcanzó a sobrevivir a todo el proceso de formación de estrellas a lo largo de la historia del universo, que no se consumió todo al principio porque esos procesos de feedback controlaron hicieron que de manera pausada que el proceso de formación de estrellas se diera de manera pausada. También vimos que las galaxias elípticas son rojizas y ya sabemos que las galaxias elípticas se forman a través de procesos de fusiones violentas, fusiones mayores que destruyen galaxias espirales, queman todo el gas básicamente instantáneamente y dejan básicamente, después de unos cuantos millones de años, solamente las estrellas frías o las estrellas con un gran contenido metálico o las estrellas en general más rojizas y una estructura que tiene una forma completamente elipsoidal desprovista de gas. Miren que podemos explicar básicamente todas las cosas que hemos descrito de las galaxias. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las abundancias de cúmulos globulares. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de la frecuencia específica y habíamos visto que la frecuencia específica, es decir, el número de cúmulos globulares en una galaxia, se incrementaba en las galaxias elípticas. Claro, si usted tiene dos galaxias espirales, cada una con 200 cúmulos globulares, y usted las fusiona, termina teniendo entonces una galaxia elíptica, dos galaxias espirales, con cada una con 200 cúmulos globulares, si usted las fusiona, termina teniendo una galaxia elíptica con 400 cúmulos globulares o más, porque el proceso de fusión de la galaxia desestabiliza el gas de forma tal que todo el material gaseoso se convierte en estrellas y forma muchos más cúmulos globulares, como aparece aquí en la galaxia de las antenas. El proceso de formación de las galaxias es el mismo que el proceso de evolución y eso está pasando. En los próximos 3.000 millones de años la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea se van a fusionar. En este momentico están en proceso de colisión. Dentro de 3.000 millones de años va a ser la posición de periastro, es decir, la región donde van a estar mucho más cercanas. Los discos se van a desbaratar por completo. El gas de las dos galaxias se va a consumir y van a terminar formando básicamente una galaxia elíptica, desprovista de gas, con un montón de cúmulos globulares, y todas las galaxias satélites que tiene la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda van a ser completamente mullidas en ese proceso complicado. Las órbitas de las estrellas como nosotros las conocemos en la Vía Láctea se van a desaparecer. El Sol va a terminar moviéndose a la jura, quién sabe dónde vamos a terminar en ese instante, pero en 3.000 millones de años tiene mucho que hacer. Tampoco, no, el Sol todavía va a estar, pero va a ser una supergigante, ese es el proceso que da pie a la formación de las galaxias. Hay una cosa interesante durante el proceso de formación de las galaxias y es esto entonces. Lo voy a incluir específicamente porque me preguntaron varias veces acerca de qué es lo que hace y yo lo mencioné también. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de la gente. Vamos a parar un ratico y ahorita en la segunda sesión hablamos 10 minuticos del agujero negro supermasivo en una galaxia, qué es lo que hace y hacemos el taller. ¿Hay preguntas?